Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Listos para leer hoy, Segunda de Samuel, capítulo 21. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que puedas tomar nota en este tiempo devocional. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea hablándonos a través de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Señor, como te pedimos cada día, anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Ese es el propósito de este tiempo, Señor, que podamos conocerte a ti, que podamos entender tu palabra y podamos obedecerte a ti, Señor. Anhelamos que sea tu Espíritu Santo transformando nuestra vida y nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo de Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón, ven a mi alma. Señor, y haz en mí lo que tú quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, nos disponemos para leer un capítulo espectacular, un capítulo en el que tenemos mucho que aprender, así que espero que tengas ahí lista tu Biblia. Segunda de Samuel, capítulo 21, vamos a leer con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meoloita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisaí libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Isbi Benob,
uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibicai, Husatita, mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elhanán, hijo de Jare Orejim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, a un capítulo del cual tenemos mucho que aprender en este corto tiempo. Así que empieza la Biblia diciéndonos que hubo hambre en la tierra durante 3 años. Imagínate hambre allí en la tierra durante 3 años consecutivos, terrible, donde ellos cultivaban y no había cosecha, donde ellos sembraban y no veían fruto, donde seguramente los animales estaban muriendo porque ellos no podían conseguir alimento. Y mira qué terrible que el problema que había era hambre, la gente no tenía que comer. O sea, imagínate 3 años seguidos donde la gente no tiene que comer, donde la gente está pasando necesidad, donde la gente no prospera, sino que literalmente hay hambre sobre la tierra. Y entonces, después de estos 3 años, David consulta a Jehová. Mira que David no lo consultó en el primer año o en el segundo año, sino que tal vez para él un año de hambre dijo, bueno, es un mal año. 2 años, uy, terrible ya esta situación que estamos viviendo. Pero 3 años, y mira, 3 años es mucho tiempo con una situación tan delicada. Pero ya después de estos 3 años, David dijo, no, aquí tiene que haber algo. O sea, esto no puede ser 3 años de hambre, porque sí, voy a preguntarle a Dios qué está pasando. Voy a preguntarle a Dios qué está ocurriendo, porque aquí Dios me tiene que mostrar la causa. Si es que es una causa espiritual, pues Dios me va a mostrar. Y yo no sé en tu familia qué esté ocurriendo durante más de 3 años. Porque tal vez hay personas que dicen, no, es que ya 3 años y ningún negocio prospera, ningún negocio surge. Oiga, 3 años pasando hojas de vida y nada que me reciben una hoja de vida, nada que puedo conseguir trabajo. Oiga, 3 años con esta misma situación aquí en la familia, peleando con este dolor, 3 años y no lo hemos podido solucionar. Mira que ya después de cierto tiempo, y cuando una persona ha intentado hacer las cosas y ha pasado demasiado tiempo, hombre, toca buscar cuál es la causa espiritual, qué es lo que está ocurriendo. Hay que meterse en la presencia de Dios. Dios, muéstrame, Dios, háblame. Y pues si tú ves que ha pasado ya mucho tiempo con esa situación, hoy es un excelente día para que tú te metas en la presencia de Dios. Dios, háblame, Señor, muéstrame, Padre, en el nombre de Jesús te pido, muéstrame qué está ocurriendo. Y efectivamente Dios le responde a David. Mira la respuesta, dice, y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, porque mira, cuando una persona se mete en la presencia de Dios, Dios responde. ¿Qué le dijo Jehová? Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pues Dios le está diciendo a David, mira, esto es consecuencia porque Saúl mató a los gabaonitas y él no podía hacer eso. ¿Por qué Saúl no podía matar a los gabaonitas si los gabaonitas eran de los amorreos? Porque recuerda que cuando nosotros leímos Josué,
Josué hizo un pacto con los gabaonitas. Sí, él hizo un compromiso con los gabaonitas, aunque los gabaonitas engañaron a Josué. Recuerden que los gabaonitas son ese pueblo que dijeron, no, Josué nos va a matar, Josué va a acabar con nosotros, tenemos que hacer algo. Ay, ya sabemos, hagamos algo. Envejezcamos nuestras ropas, rompamos nuestras ropas, envejezcámoslas como si viniéramos caminando desde muy lejos y traigamos pan enmohecido. Y le vamos a decir, oh Josué, nosotros venimos a buscarte a ti, porque sabemos que tú eres un hombre de Dios. Y Josué, mira, nosotros traíamos este pan fresquito para ti, pero mira, ya han pasado tantos días que ya el pan se ha enmohecido de todo lo que llevamos caminando. Y mira cómo están nuestras ropas, ya envejecidas, desgastadas de todo el tiempo que llevamos caminando desde lejos para venir a verte, para venir a hablarte. Y entonces Josué no consulta a Dios en esa ocasión, sino que Josué les da su palabra y les dice, ustedes son benditos, a ustedes los vamos a cuidar, ustedes van a estar en la bendición de Dios y tenemos ese compromiso con ustedes que nosotros los vamos a cuidar, que nosotros los vamos a proteger. Y entonces efectivamente Josué da su palabra, que ellos van a estar ahí bajo esa cobertura, bajo esa bendición de Dios. Ya luego Josué se da cuenta que es engañado, pero él ya dio su palabra, ¿sí? Y miren que esta primera parte del capítulo nos habla mucho acerca del cumplimiento de las promesas. Cuando tú haces una promesa, cuando tú das tu palabra y esa palabra, mira, hay alguien en el cielo, Dios que está en los cielos, Él está mirando efectivamente si tú cumples esa palabra. Por eso en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo nos dice, no juren por nada, no juren por nada, no juren por el trono de Dios porque ese es el estrado de sus pies, no juren ni siquiera por sus cabellos porque hasta Dios tiene contados todos sus cabellos y ustedes no pueden añadir o quitar nada a sus cabellos, no juren por nada. Y el Señor Jesucristo nos dice en el Nuevo Testamento que tú sí seas sí y que tu no sea no. No le tienes que añadir nada más a esto. Mira que hay personas que es que yo te lo juro por Chuchito lindo, es que yo te lo prometo, mira, yo te juro sobre la Biblia. Y hay personas que son expertas en hacer unos juramentos tremendos y después no los cumplen. Y el Señor dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, pues efectivamente los gabaonitas habían engañado a Josué, pero igual Josué ya les había dado su palabra y entonces estos hombres pues terminan como aguateros y terminan sirviendo al pueblo de Israel, pero aunque terminan sirviendo al pueblo de Israel, hay una promesa, una palabra dada para ellos y es que ellos no iban a ser exterminados, no los iban a matar porque ya Josué había dado su palabra en nombre de ese líder de aquel tiempo. Entonces valía como palabra de Dios sobre ellos. Pero resulta que cuando ya llegó Saúl, obviamente ya no existía Josué, José hacía muchos años ya había muerto, llegó Saúl y Saúl no respetó el juramento, Saúl no respetó la palabra y Saúl exterminó a los gabaonitas sangrientamente, o sea, sin misericordia, de manera sangrienta, exterminó a los gabaonitas. Y aunque nosotros no leímos en Samuel exactamente en dónde ocurrió, cuándo ocurrió, pues la Biblia sí nos muestra que efectivamente Saúl hizo esta masacre. Y eh, entonces, por causa de haber roto ese compromiso, por causa de haber roto ese juramento, pues hay consecuencias sobre el pueblo de Israel, hay consecuencias sobre la nación. Mira, esa promesa rota trajo consecuencias sobre la nación. Y entonces, pues cuando David se entera, él va, busca a los gabaonitas y les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer para poder solucionar esto? El hambre y la maldición que hay en este momento sobre la tierra es por causa de ese juramento que se ha roto. ¿Qué hacemos? Y entonces los gabaonitas, mira que ellos no quieren exterminar a todo el pueblo, ellos no quieren acabar con todo el pueblo, sino que entendiendo que había una ley en la que si había derramamiento de sangre, solamente el derramamiento de sangre podía limpiar esa tierra. Entonces ellos dijeron, nosotros queremos 7 hombres de la casa de Saúl para limpiar
esto tan terrible que está ocurriendo. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Denos 7 hombres de la casa de Saúl y nosotros los ahorcamos, y ya con ese derramamiento de sangre se cubre el derramamiento de sangre hecho por Saúl. Y efectivamente David dice, ok, ustedes no quieren venganza, ustedes no quieren una masacre aquí en el pueblo, ustedes quieren justicia, entonces vamos a administrar esa justicia y yo les voy a entregar esos 7 hombres. Y aquí vemos algo muy importante, miren, hijitos de Dios. Esto que había ocurrido o que estaba ocurriendo sobre Israel, era consecuencia de un juramento que había ocurrido hace prácticamente 400 años atrás. Es decir, habían pasado muchísimos años y esas consecuencias las estaban viviendo por causa de una matanza que había hecho Saúl hace años atrás. ¿Y quién estaba pagando las consecuencias? La nación. ¿Quién estaba pagando las consecuencias? Pues todo el pueblo de Israel, todos los hijos de Israel. Y aquí podemos entender también lo que son las ataduras generacionales y lo que son las ataduras sobre una nación. Mira cómo hay naciones, países que están viviendo consecuencias, que están pasando hambre, escasez, necesidad, por causa de las malas decisiones tomadas por los mandatarios, ¿sí? Por la persona que está en gobierno. Cuando una persona que está en gobierno no tiene temor de Dios, dice amar a Dios, porque en campaña política todos se promulgan que aman al Señor, todos se promulgan, no, yo soy un cristiano excelente, no, yo soy un católico excelente, no, yo soy un hombre bondadoso, generoso, que tiene temor de Dios, que cree en Jesucristo. Y la verdad, por el testimonio podemos ver que no es así. Entonces, hay líderes, mandatarios, presidentes, gobernadores, alcaldes que toman decisiones que afectan la ciudad, que afectan la nación, y por eso qué importante que nosotros podamos orar por nuestra nación. Mira que en Segunda de Crónicas, eso lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que tú ya puedas tener entendimiento. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice la palabra, yo sanaré su tierra, yo perdonaré sus pecados, yo voy a sanar su tierra. Mira qué importante que haya una sanidad sobre la tierra, que haya esa sanidad. Ahora, nosotros ya no necesitamos el derramamiento de sangre de aquellos que le hicieron daño a nuestra nación, porque en este momento nosotros podemos apelar al derramamiento de sangre supremo, al derramamiento de sangre mayor, al derramamiento de sangre que está sobre todos los demás, y es el derramamiento de la sangre de Cristo, de Cristo. Cuando Cristo estuvo allí en la cruz del Calvario, cuando Cristo fue latigado, azotado, le pusieron la corona de espinas en la cabeza, aún antes de la cruz, cuando él estuvo allí en el monte orando, su sangre caía como grandes gotas de sudor de sangre allí a la tierra. Y nosotros podemos decirle, Señor, lava mi nación. Lava mi nación, lava mi ciudad con tu sangre preciosa. Nosotros reconocemos que hay autoridades que han tomado malas decisiones, que hay autoridades que han hecho cosas terribles, pero Señor, hoy te pedimos, lava a Colombia con tu sangre preciosa. Lava, Señor, mi nación con tu sangre preciosa, Señor, y borra este pecado, limpia esta maldad. Mira que hay mucha gente que no ora por su país. Hay gente que ora por sus necesidades. Señor, ayúdame a pagar el recibo del agua. Señor, ayúdame a pagar el recibo de la luz. Señor, ayúdame para que haya mercado. Pero mira que a veces esas situaciones de hambre y de escasez no son solamente por lo que pasa allí con una persona en particular, sino mira todo lo que puede estar pasando a nivel de nación. Y nosotros no podemos desconocer que en esta nación se han hecho prácticas de brujería, se han hecho prácticas de hechicería, se han hecho conjuros, se han hecho riegos y se han hecho muchas cosas que van totalmente en contra de la voluntad de Dios. Se han levantado leyes en contra del matrimonio diseñado por Dios. Se han levantado leyes en contra de la vida para promover el aborto, para promover la muerte. Por lo tanto, nosotros sí tenemos que orar por nuestra nación. Y mira, aquí la palabra nos dice, tremendo, tal vez tú ni siquiera cometiste ese pecado, pero si las autoridades cometieron ese pecado, hay consecuencias sobre la nación.
Por lo tanto, ora, 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 que el Señor Jesucristo sea limpiando, lavando nuestra tierra a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y entonces nos dice que efectivamente David dice, yo les voy a entregar estos 7 hombres, pero no les voy a entregar a Mefiboset. Es decir, Mefiboset va a estar cuidado, Mefiboset va a estar guardado y protegido. ¿Por qué? Porque David le había hecho una promesa a Jonatán y Mefiboset estaba bajo su cuidado y bajo su amparo debido a la promesa que había hecho a Jonatán. Entonces, nuevamente este capítulo nos habla acerca de la importancia de cumplir tus promesas, la importancia de cumplir la palabra que tú has dado. Y mira que aunque David le había hecho esa promesa hacía muchos años atrás a Jonatán, y es más, Jonatán ni siquiera estaba vivo, David seguía cumpliendo su promesa. Entonces, si tú hiciste una promesa, hay que cumplirla, hijito de Dios. Y si no tienes forma de cumplirla, más bien métete en la presencia de Dios y pídele al Señor dirección, sabiduría, para que Dios sea guiándote qué tienes que hacer en ese caso. Porque la palabra vale, y recuerda algo, la palabra tiene poder. Así que efectivamente traen a esos 7 varones y dice la palabra que ellos son los hijos de Saúl y los nietos de Saúl. En el versículo 8 dice, pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa. Entonces son 2 hijos de Rispa que había sido concubina de Saúl, y luego toma los cuales ella había tenido Saúl, Armón y Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai Meloita. Entonces vemos cómo son 2 hijos y 5 nietos que van a pagar las consecuencias de Saúl. Nuevamente estamos viendo aquí guerra espiritual, ataduras generacionales. Ataduras generacionales. ¿Qué culpa tenían estos muchachos? Bueno, pues hasta ahí aparentemente ninguna, pero las decisiones que había tomado su papá, su abuelo, estaban recayendo sobre estos muchachos. Por eso, hijito de Dios, hay que ir a la iglesia, hay que orar, hay que hacer guerra espiritual cada vez que convoquemos para romper ataduras generacionales. Mira que en todos estos años ellos no estaban pagando, digamos que las consecuencias de ese pecado, pero llegó el día en el que tenían que pagar las consecuencias de ese pecado. Llegó el día en el que esas ataduras generacionales iban a cobrar factura. Entonces, pues terrible, porque iba a haber muerte. Recuerda que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y esos hijos y esos nietos iban a pagar las consecuencias. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? Porque vuelvo a decirte una vez más, el pecado que una persona comete recae sobre los hijos, recae sobre los nietos. Recuerda que eso va hasta la 3ª y 4ª generación, es decir, hasta los bisnietos. Y en tu caso, tú tienes que orar para romper las ataduras generacionales de los pecados que cometieron tus papás, de los pecados que cometieron tus abuelos y los pecados que cometieron tus bisabuelos. Mira que muchos de nosotros ni siquiera conocimos a nuestros bisabuelos, ni siquiera nos acordamos quiénes eran, qué hacían, tuvieron hijos por fuera del matrimonio, tuvieron otros hogares, a qué se dedicaban, cuál era su profesión. Y no conocemos mucho de nuestros bisabuelos, mucho menos de nuestros tatarabuelos. Pero hay que orar, porque solamente en Cristo Jesús podemos romper todas esas ataduras. Mira que en este caso solamente el derramamiento de sangre iba a poder romper las ataduras, iba a poder romper con la maldición. Solo el derramamiento de la sangre de Cristo puede romper con todas esas maldiciones que hay en la familia a nivel generacional. Entonces, efectivamente se los entregan a los gabaonitas. Y los gabaonitas los ahorcaron. Y estos muchachos mueren. Y aquí aparece en la escritura uno de mis personajes favoritos, y es Rispa. Wow, o sea, yo digo, Rispa, uy, qué mujer. Rispa tremenda, y es una mujer que casi nadie menciona, es una mujer por allá escondida, una mujer que pocas personas conocen. Y esta mujer Rispa dice que toma una tela de silicio
y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Es decir, ella toma una tela de silicio y la pone allí y dice, yo de aquí no me muevo, yo de aquí no me voy, hasta que estos hijos tengan una sepultura digna. Estos son hijos del rey y como hijos del rey ellos no tienen por qué morir ahí ahorcados, no tienen por qué venir a comérselo las aves de rapiña. Yo aquí estoy, aquí me quedo hasta ver la respuesta de Dios sobre la vida de mis hijos. Y mira que eran hijos que estaban muertos, y aún así ella estaba dispuesta a pelear por esos hijos muertos, ella estaba dispuesta a batallar por esos hijos muertos, y ella pone esa tela de silicio y dice, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Imagínate cómo sería esta mujer, ella solita, con 5 cadáveres ahí colgados, y vienen los chulos, vienen las aves de rapiña, y ella saca valentía para espantarlos. Imagínate cómo sería ella con esa tela de silicio ahí, espantándolos, y aquí ninguna ave se le acerca a mis hijos. Quite aquí, y quite chulo, quite porque aquí no se va a acercar. Imagínense esos chulos, yo no sé si ustedes han visto a los chulos cuando muere un animal en el campo y ellos empiezan a volar y a dar vueltas. Y a dar vueltas y a dar vueltas. Uno sabe dónde hay un animal muerto porque uno levanta los ojos al cielo y ellos empiezan a dar vueltas y a dar vueltas y luego se van acercando y se van acercando y se van acercando hasta que llegan y se alimentan de su presa, ¿sí? De ese animal que ha muerto. Imagínense 5 cuerpos allá colgados en medio de la nada. ¿Cómo estarían estos chulos de hambrientos y con ganas de alimentarse de estos cadáveres? Y Rispa no los deja acercarse. Y fueran solamente los chulos, pero dice que tampoco las fieras del campo podían venir a acercarse a ellos. ¿Cómo sería ella espantando esas fieras carroñeras? Yo no sé qué espantaba a ellas, y lobos, o qué animales se alimentan de hienas, por ejemplo, que se alimentan de basura y de muertos. O sea, terrible, tremendo. Y cómo hizo esta mujer para sacar tanta valentía para defender a esos hijos muertos. Y mira, si Rispa tuvo esa valentía, yo te pregunto, ¿cómo estás tú para pelear por tus hijos que todavía están vivos? Para luchar por tus hijos. Y hay personas que dicen, no, pastora, es que esos hijos están terribles, están en la droga, están en adulterio, están en depresión, están sumidos en los videojuegos, están sumidos en que no saben qué hacer de la vida, como vagabundos, pero todavía están vivos. Y si Rispa luchó por unos hijos muertos, pues bueno, la paga del pecado es la muerte. Tal vez esos hijos que me estás mencionando también están muertos en sus pecados, pero todavía hay oportunidad para ellos de ser salvos. Que Cristo venga a sus vidas, que el Espíritu Santo haga algo en esos hijos, que el Espíritu Santo toque sus corazones. Pero ¿quién fue la que se levantó a pelear? ¿Quién fue la que se levantó a batallar, a luchar contra las aves de rapiña? Es decir, a luchar contra todo espíritu inmundo, a luchar contra toda potestad para que no devoraran a sus hijos. Rispa. Rispa fue la que estuvo batallando, porque un muerto no puede defenderse. Un muerto no puede hacer nada para defenderse al mismo. Pero ella sacó valentía, gallardía, sacó, wow, fuerzas para luchar por sus hijos. Tal vez esos hijos que están muertos en sus pecados espiritualmente, obviamente ellos no van a hacer nada porque ellos siguen muertos en sus pecados. Pero tú que conoces la palabra, tú que estás orando, tú que estás leyendo, te levantas con poder en el nombre de Jesús y a pelear por tu casa, a pelear por tu familia, a pelear por los tuyos, y que ninguna potestad, ningún principado, ninguna hueste de maldad pueda acercarse a ellos ni los pueda tocar. Y entonces le cuentan a David, imagínate lo que está haciendo Rispa. No, David, esa mujer lleva días y noches enteros. Y mira, ella no paró hasta que descendió la lluvia. Ahora, ¿por qué había llegado el hambre sobre Israel? Pues porque no había llovido, ¿sí? Había sequía, y cuando hay sequía, pues no hay alimento. Ellos dependían 100% de los cultivos.
Y entonces le dicen a David, mira David, esta mujer no ha parado. Esta mujer ha estado ahí luchando, batallando. Mira que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo será el Señor viendo a esas mujeres o a esos papás o a esos hombres o a esos hijos que son los que se levantan a luchar por su casa? Porque tal vez en este caso Riz para la mamá, pero tal vez hay algún hijo que me está escuchando y dice, no, yo voy a orar y voy a clamar hasta ver la gloria de Dios sobre mi casa. ¿Y cómo será el Rey de Reyes viendo a esas personas de guerra, a esas personas que perseveran, a esas personas que no desmayan, que están ahí fieles en la batalla? Y él dice, wow, qué valentía, wow, esta persona de verdad merece que venga respuesta. Y efectivamente David, cuando escucha lo que está haciendo Rispa, David dice, no, aquí hay que hacer algo. Esta fe de esta mujer no puede pasar en vano. Y él va y toma los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán que habían colgado los filisteos cuando los mataron. O sea, mira cómo va David y rescata aún los huesos de Saúl y de Jonatán. Y los recogen, y entonces ahora recogen a los ahorcados, recogen los huesos de los ahorcados. Mira, ya estos ahorcados ya quedaban solamente los huesitos, o sea, cuánto tiempo pasó Rispa ahí batallando y luchando. Y dice, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Mira cómo reciben una sepultura digna, cómo reciben una sepultura con honores. Es decir, todo por lo que Rispa luchó y batalló, lo vio cumplido, vio la recompensa. Ellos tuvieron una sepultura digna junto al rey y junto a Jonatán. Es decir, ni siquiera fue que David los recogiera ya de donde estaban ahorcados, sino que miren esta sepultura digna que les dieron, con honores. Y wow, Dios fue propicio sobre Israel, Dios trajo bendición sobre la nación, o sea, toda la tierra recibió bendición por causa de todo esto que había acontecido. Así que recuerda algo, siempre, siempre, siempre vale la pena levantarte en guerra espiritual. Siempre vale la pena. Mira, este pasaje es un pasaje lleno de guerra espiritual. Cómo lo que ocurre es por causas espirituales, cómo hay ataduras, cómo palabras cumplidas, palabras no cumplidas, cómo hay muerte en medio del pecado, cómo hay ataduras generacionales, cómo hay guerra espiritual, batallas contra principados, potestades, pero finalmente como vemos la victoria, Así que, wow, mucho que aprender. Y luego nos dice en el versículo 15, ya hay un cambio bastante drástico, hay guerras nuevamente, hay batallas nuevamente, y dice que los filisteos vuelven a hacer la guerra contra Israel, o sea, otra batalla, otra pelea. Y desciende David, dice, y desciende David y sus siervos con él, y pelearon contra los filisteos, y David se cansó. Ay, sí, señoras, sí, señores, David se cansó. Recordemos que aquí ya David está avanzado en años, ya David es mayorcito. Y David ha peleado mucho, miren todo lo que ha vivido David hasta el día de hoy, todo lo que le ha pasado a David. Y llega el día en el que David se cansa, porque hijitos de Dios, este cuerpito, somos seres humanos y este cuerpito se cansa. Y obviamente cuando ya David es mayor, él se cansó, estaba agotado. Y tú tienes que saber algo importante, y es que, por ejemplo, tus pastores, si ya tus pastores están avanzados en años, ya ha pasado el tiempo, puede llegar un momento en el que se cansen. Mira que a veces uno dice, no, es que el pastor eso antes hacía actividades, o la pastora hacía actividades y salía y hacía campañas evangelísticas y hacía recreación y hacía intercesión y veladas toda la noche y duraba 3 días sin dormir. Pero ahorita que ya han pasado los años ya no hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa. Sí, el cuerpo se cansa, el cuerpo se fatiga. Y, y, y vamos a ver cómo es de importante tener un equipo alrededor y el amor y la lealtad de esos hombres, de esas personas que están al lado del líder, que están al lado del pastor,
para poder hacer un equipo. Y dice la palabra que efectivamente David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siglos, o sea, un gigante con una lanza de bronce súper pesadísima, dice, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. O sea, este Isbi se le acercó demasiado a David y trató de matarlo. O sea, ya estuvo ahí súper cerquita de David. Y David estaba cansado, recuerda, ya David no tenía las mismas fuerzas. Y él trata de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le dijeron diciendo, nunca, le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Mira cómo Abisai viene a ayudar a David, ayudar a su rey, ayudar a su líder. Abisai no lo critica, sino que Abisai dice, no, mi rey está cansado, yo vengo a ayudarlo porque este gigante no puede acabar con David, este gigante no puede acabar con el ungido de Jehová. Y viene y lo defiende. Y entonces todos los hombres de David le dicen, no, David, ya hasta aquí. O sea, tú nunca más vas a salir a la guerra. Porque aquí más importante que tú salgas a la guerra es que tú estés con vida, porque Dios ha depositado algo en ti. No podemos permitir que se apague la lámpara de Israel. Mira cómo ellos sabían que simplemente el hecho de la figura de David sobre el pueblo era una figura importante. Era la lámpara. ¿Por qué? Porque recuerda que la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Y la luz de Cristo es la que se refleja a través de nuestras vidas. Cuando nosotros estamos en un lugar como hijos de Dios, esa luz resplandece. Y mira ese amor con el que ellos rodearon a David. Sabes que en muchos lugares pasa que a veces las personas ni siquiera notan que el pastor está cansado, está agotado de tanto trabajo y de tanto atienda consejerías, atienda discipulados y los cultos y tiene que ir a hacer una visitación. Y a veces las personas ni siquiera alcanzan a visualizar todo el trabajo que tiene que hacer un pastor, a preparar material, a orar persona por persona, estar pendiente de cada situación, mirar la parte administrativa de la iglesia. Es decir, el trabajo pastoral realmente es un trabajo muy arduo. El trabajo pastoral es un trabajo que requiere casi que las 24 horas al día, porque no hay un horario establecido. A veces las personas solamente miran los horarios de los cultos y piensan que el trabajo del pastor es solamente el tiempo del culto. Pero realmente el trabajo del pastor va mucho más allá del pastor, de la pastora. Y a veces el pastor se cansa. Pero hay gente que lo que hace es criticar. Ay, no, es que sí, no me puso cuidado. Es que yo le dije que necesitaba que me atendiera, yo le dije que necesitaba consejería y no me dio consejería. Es que yo le dije que quería que me visitara y no me vino a visitar. Y es que yo quería que hiciera tal actividad, yo le propuse que hiciera tal actividad y no quiso hacer tal actividad. Y mira que hay gente que solamente se dedica a criticar, pero qué lindo cuando hay escuderos alrededor de un pastor. Qué lindo cuando hay gente dentro del equipo que protege a su pastor y que cuida a su pastor y que entiende cuando el pastor está cansado. Y le dicen, pastor, o sea, estás cansado, no te preocupes, nosotros te vamos a apoyar, nosotros te vamos a respaldar, porque aquí más que tú salgas a hacer la obra, pastor, lo importante es que tú puedas estar de pie, porque la presencia de Dios se refleja a través de tu vida. Mira que la figura del pastor es supremamente importante dentro de una congregación. Aún el mismo Señor nos dice que si el pastor es herido, las ovejas son dispersadas. Entonces, ¿cuántas consecuencias tan terribles hay si un pastor es herido? Si un pastor está cansado, o aún si muere un pastor. Entonces ellos decían, pastor, nosotros te amamos, nosotros te vamos a cuidar y nosotros te vamos a respaldar. Y yo te pregunto, ¿tú qué posición tienes en cuanto al pastor que Dios te ha dado? Porque si tú estás en una congregación donde el pastor predica la sana doctrina, donde el pastor ora por las almas, donde tú vas a congregarte y hay buenos pastos, hay alimento, hay un buen tiempo de alabanza, hay oración, recibes palabra de Dios, pues tú tienes un buen pastor. A veces las personas
tienen conceptos, no es que el pastor tiene que oler a oveja, no, es que el pastor tendría que hacer esto, tendría que hacer aquello, no, tú tienes que saber qué dice la palabra, no como según tus percepciones personales, sino qué dice la palabra, y cuando tú reconoces, identificas, hombre, yo tengo un buen pastor, mi pastor es un hombre de Dios, mi pastor es un hombre que le sirve a Dios, o mi pastora es una mujer de Dios, le sirve a Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es su posición? ¿Eres de los que facilito va y critica y echa chisme y te reúnes con el otro y decir, no, es que mira que el pastor, y es que a mí no me parece que el pastor haga esto, y es que a mí no me parece que el pastor lo otro? ¿O realmente eres escudero de tu pastor? De los que rodea, de los que dice, vamos a hacer equipo, ¿qué hay que hacer, pastor? Yo te ayudo, vamos para adelante, no te puedes, a ti no te puede pasar nada mal porque tú eres esa lámpara sobre este lugar, porque la presencia de Dios está sobre ti. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo eres tú como escudero de tu pastor o de tu líder, de tu coordinador de ministerio? Mira que, uy, a los coordinadores de ministerio, santo Dios, hay gente que los critica dentro de esas mismas personas que están ahí en el grupo y los critican. A mí no me parece, a mí no me gusta. O eres de los que hace equipo para que las cosas salgan mejor, para que el ministerio pues cada vez esté más lindo eh, y les puedan servir todos al Señor con amor. Entonces, estos hombres rodearon a David y cuidaron de David. Y entonces ya dice que se levantó otra guerra y vino otro gigante y ellos acabaron con el gigante. Luego vino otro gigante y ellos vuelven y destruyen a otro gigante. Luego viene otro gigante y ellos destruyen a otro gigante. Y dice la palabra, termina este pasaje diciendo, eh, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Mira que este pasaje termina diciendo cayeron por mano de David, pero recuerda que David no salió a pelear en esta batalla. Dice por mano de David y por mano de sus siervos. Mira cómo, aunque David no salió a pelear en esta ocasión, Dios tuvo en cuenta a David por el legado que David había dejado sobre sus siervos. Es decir, aunque fueron los siervos los que fueron y destruyeron a los gigantes, ellos habían seguido el ejemplo de David. Mira quién fue el primero en derribar gigantes. David. El primero en destruir gigantes fue David. Y ellos ya llevaban mucho tiempo al lado de David y ellos aprendieron cómo es que David derribaba gigantes y ahora ellos estaban haciendo lo mismo. Y no es que David hubiera salido del equipo, sino que Dios dice por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Qué tal que el día de mañana el pastor te diga, bueno, ve y organizas una actividad evangelística y eres tú el encargado de coordinar todo y vamos a derribar gigantes, vamos a derribar estos problemas, vamos a derribar los obstáculos, vamos a conseguirnos un parque, vamos a conseguir el dinero para alquilar un sonido, vamos a conseguir el dinero para repartir aguas, para repartir tratados y tú te encargas de hacer todo el trabajo? No quiere decir que ya tu pastor o tu líder quedó por fuera y dijiste, yo solo hice esto. No, es que aprendiste, tienes un legado, aprendiste cómo se hacen las cosas en tu iglesia, en tu congregación. Si te dicen, bueno, ahora vas a ir a hacer una actividad evangelística con niños. Listo, voy a conseguir regalos para los niños, qué coreografías vamos a hacer, cómo le voy a predicar a los niños, qué les voy a enseñar. Y tú vas y haces la actividad. No quiere decir que porque vayas y la hagas y tu pastor no esté ahí contigo, pues el pastor no haga parte importante. Mira que ahí está, porque el Señor dice por mano de David y por mano de sus siervos. Si el día de mañana el pastor te dice, o tú dices, pastor, es que fulanito de tal está enfermo y necesita que vaya a orar por él. Por favor, vaya y ore por ese hermanito porque está en el hospital, está en la clínica. Y el pastor te dice, yo no puedo ir hoy, pero te delego, vas bajo la autoridad, vas bajo la cobertura, tú vas a ir a orar por esa persona y tú vas efectivamente y oras por la persona porque aprendiste, tú dices, no, sí, claro, pastor, yo ya sé orar, yo ya sé lo que dice la palabra, yo me sé unos versículos bíblicos de sanidad y voy a ir y voy a orar por esa persona y lo voy a ungir con aceite porque ya estoy bautizado y pastor, si su merced me delega, entonces yo voy a orar por esa persona. Entonces mira que aunque tú vas y el pastor tal vez en esa ocasión no va contigo, tú vas bajo esa autoridad, pero ¿cómo lo está viendo Dios? Dios lo está viendo como precisamente esa autoridad delegada, como el que hace la tarea
y la autoridad que está a cargo de delegar todas esas responsabilidades. Entonces mira qué lindo es servirle al Señor en equipo, qué lindo hacer un equipo de trabajo y qué bonito, hijitos de Dios, reconocer y honrar las autoridades que han sido establecidas por Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz y es poderosa. Señor, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, ayúdanos y enséñanos a orar por nuestro país, Señor. Enséñanos a orar, Señor, si estamos viendo consecuencias sobre nuestra nación. Te pedimos, Señor, rompe toda atadura, rompe toda ligadura que haya sobre nuestra nación y también sobre nuestras vidas. Toda atadura generacional, Señor, quebrántala en el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Yo te pedimos, lávanos con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, nos levantamos a orar, a hacer guerra espiritual y a interceder por nuestra familia, Señor, por aquellos que nos has entregado y sabemos que de ti veremos la victoria y veremos la respuesta, Señor. Y en el nombre de Jesús bendecimos a nuestros pastores, bendecimos, Señor, a esas personas que tú has puesto allí para pastorear una congregación, para estar a cargo del cuidado de las almas, Señor. Los bendecimos, Señor, aun cuando están cansados, Señor, aun, Señor, cuando sus fuerzas se han agotado. Y te pedimos, Señor, levántanos como equipo, que podamos ser un buen equipo, que podamos ser un excelente equipo de trabajo, Señor, para servirte, para que tu gloria descienda, para que tu gloria sea derramada, Señor. Hoy te pedimos, enséñanos el valor de la honra en el nombre de Jesús. Señor, hoy declaramos que este tiempo es un tiempo de bendición, que esta semana es una semana de bendición, que este mes vemos tu gloria, que este mes vemos tu poder, tu respaldo, Señor. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que estamos cubiertos con la sangre preciosa del Cordero de Dios, sellados con la presencia del Espíritu Santo y que vamos en victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, aquí culmina este hermosísimo capítulo y quiero recordarles varias cositas. La primera, este sábado los jóvenes tienen Soy Leyenda para todos los jóvenes, un tiempo que no se pueden perder. Hay muchas sorpresas especiales preparadas para ustedes. Una palabra, que es todo un banquete, una palabra de bendición, una palabra que sé que va a impactar sus corazones, un tiempo de alabanza espectacular. Muchísimos jóvenes, porque van a estar los jóvenes de las diferentes congregaciones de nuestra ciudad, allí en Soy Leyenda. Un tiempo hermosísimo, así que es entrada libre este sábado a las 4 de la tarde. Si tú quieres mayor información, dices, pastora, yo quiero ir, pero no sé dónde es, cómo hago para llegar, bueno, en fin, escríbeme a la línea WhatsApp, ¿sí? Línea WhatsApp y escribe 305 437 3157, 305 437 3157 y con muchísimo gusto te estaré dando mayor información y te puedo enviar la ubicación del lugar donde vamos a realizar Soy Leyenda. Así que ánimo, hijitos de Dios, este sábado a las 4 de la tarde. Y también quiero recordarle a toda la iglesia que este viernes tenemos Viernes de la Familia. ¿Y por qué se llama Viernes de la Familia? Y vamos a retomar el Viernes de la Familia. Es Viernes de la Familia porque los viernes tenemos enseñanzas especiales para toda la familia, de manera muy lúdica, de manera muy didáctica, para que toda la familia se pueda integrar, para que toda la familia pueda comprender la palabra. Así que tú puedes venir con los hijos, puedes venir con los nietos, puedes traer a los sobrinos, puedes traer a los abuelitos, porque la palabra va a ser muy sencilla, pero poderosa. Es decir, es precioso. El Viernes de la Familia es precioso. Y tú puedes venir con toda confianza. Sí, puedes venir con toda confianza porque sé que vas a aprender. Y son enseñanzas que toda la vida van a quedar en tu mente y en tu corazón, que nunca se te van a olvidar por la manera tan didáctica como vas a aprender la palabra de Dios. Así que te invito este viernes a las 6:30 de la tarde. Bueno, desde las 6 de la tarde ya estamos orando, intercediendo. Y a las 6:30 de la tarde damos inicio a este precioso y poderoso servicio, Viernes de la Familia, con una palabra, que sé que va a bendecir tu corazón.
Y el domingo 7 de la mañana y 9 en punto de la mañana, 2 poderosos servicios en Activa tu Fe de la ciudad de Girardot. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos, bendiciones y chao.